Son las 10:15. He leído en Rolling Stone la historia de una profesora que terminó separándose de su marido porque a través de ChatGPT, terminó teniendo unas conversaciones curiosas, perturbadoras con Dios. Dice aquí, él empezó a contarme que había hecho que su IA, el ChatGPT, fuera autoconsciente y que le estaba enseñando a hablar con Dios, o a veces que el bot era Dios y luego que él mismo era Dios. Y decía que tendría que dejarme si yo no usaba ChatGPT, porque lo estaba haciendo a él crecer tan rápido que ya él entonces no sería compatible conmigo. Esa historia se repite en muchas otras y la situación se hace realmente compleja. Lenguaje y creencia espiritual, modelos de lenguaje y creencia espiritual en ChatGPT. ¿Hay una nueva iglesia que vendrá por allí? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿De qué estamos hablando? Vamos a abordar esto desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de lo que supone la inteligencia artificial, con Héctor Palacios, quien está en Montreal, y evidentemente desde la perspectiva psicológica, con la doctora Edith Shiro, aquí en Miami. Edith, Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, gracias, querido César. Gracias. Vamos a comenzar con Héctor. Héctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es eso de que ChatGPT termina hablando como si fuese Dios? ¿De qué hablamos aquí? Estamos hablando de que, bueno, puede ser ChatGPT o puede ser algún otro de los modelos estos de inteligencia artificial que usan lenguaje. Y básicamente la gente puede comenzar a hablar de cualquier cosa y en alguna de esas situaciones, bueno, el texto termina sonando espiritual y bueno, lo que la gente reporta es esas interacciones, porque una de las características de estos modelos de lenguaje es que tienden a utilizar cualquier cosa que esté en el texto como si fuera cierta, y entonces si la gente empieza a hablar de una cosa que sugiere que ellos sienten una posibilidad espiritual dentro, le dicen, sí, claro, por supuesto, ¿no? Lo llaman como que son agreeable, ¿no? Como que tienden a estar de acuerdo contigo, y de ahí para adelante, una vez que la conversación está en esa zona, pues siguen hablando así, porque por supuesto, básicamente estos modelos han sido entrenados en todo el texto disponible público. El internet se les acabó prácticamente, ¿no? Y eso incluye pues mucho texto espiritual y muchas novelas y muchas cosas. Entonces, por supuesto, hay textos con ese estilo. Y bueno, la gente entonces está reportando esas cosas, esas interacciones, pero eso es puro texto generado, ¿no? Solamente texto generado. Muy bien. Esto tiene un problema psicológico, evidentemente. ¿Cómo es eso de que yo estoy hablando con Dios a través de ChatGPT? ¿Qué está pasando allí, Edith? Sí, tenemos este fenómeno psicológico de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y yo creo que está realmente determinando no solamente la condición humana, sino las relaciones interpersonales. Una cosa muy importante de entender es que cuando un sistema no se entiende, cuando las explicaciones no están evidentes o claras, el ser humano tiende a llenar esos huecos con explicaciones tal vez más esotéricas o más espirituales, ¿verdad? Así como antes no sabíamos las lunas, el planeta, las estrellas, el sol, eran dioses o se le atribuía una interpretación divina. Hoy en día, tal vez con este tema de ChatGPT, con el tema de la inteligencia artificial, también puede estar sucediendo eso. Además que los seres humanos somos seres que necesitamos narrativas, cuentos, historias. Entonces, estas historias, estos cuentos llenan y satisfacen una necesidad básica, que es estar en conexión, que es tener historias para entender lo que nos está pasando todos los días. Te cuento una cosa, tuve una conversación fascinante con la directora de la Universidad de MIT, que está a cargo de toda la parte humana de la inteligencia artificial. Tuve el gran privilegio de conversar con ella hace un mes en Nueva York,
Y ella me dijo, hay tres cosas importantísimas cuando se maneja la inteligencia artificial. Y una de ellas es entender que el AI no tiene conciencia. Pero la segunda es no atribuirle características humanas a la inteligencia artificial. Y esto tienen que ser reglas muy claras y muy entendibles para el usuario, para el consumidor y para todas aquellas personas interactuando con ChatGPT. Héctor, ¿cómo funciona ese tipo de diálogo? Es decir, ese ChatGPT, ¿de qué manera se va a alimentar para darme a mí, que estoy buscando a Dios, respuestas que me hagan creer o que satisfagan mi ansiedad, mi curiosidad? ¿Cómo funciona técnicamente ese diálogo? Entonces, todos estos modelos están entrenados en muchísimo texto y hay gran parte del texto que ha sido memorizado, ¿no? Si le preguntas la capital de Venezuela, te va a decir Caracas, eso está allí. Y también hay algo más de generalización. O sea, por ejemplo, básicamente estos modelos ahora pueden escribir texto correcto gramaticalmente y sintácticamente, ¿no? Inclusive se están generando texto que no han visto antes, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en una conversación concreta, que una conversación se llama simplemente escribir texto y que la máquina genere texto, eso básicamente está generando un texto nuevo que tiene una probabilidad de ser generado. No hay mayor cosa que eso. Por lo tanto, si alguien está hablando y la conversación es espiritual, el texto será espiritual, pero también puede ser con otra cosa. Si yo me empiezo a preguntarle detalles de la vida de alguien y le empiezo, mira, yo escuché que a lo mejor tenía un hijo en no sé dónde, porque no sé quién dijo qué tal, y dice, sí, claro, porque el hijo, sí, a lo mejor sí, y por ahí se va. Y mientras menos en memoria haya como recordado de eso, mayor posibilidad hay de que vaya a lo que llaman las alucinaciones o la especulación. Básicamente, realmente no hay nada especial en que la conversación es sobre Dios. Puede ser programando o puede ser buscando alguna información sobre algo. Si uno está programando, el código parece lindo y después no funciona. A lo mejor está profundamente erróneo. Y es lo mismo para el modelo. Leo esto, Edith. A ver, me interesa tu opinión. Las personas con tendencias existentes a experimentar varios problemas psicológicos, incluyendo lo que podría reconocerse como delirios de grandeza en el sentido clínico, ahora tienen un compañero de conversación siempre disponible a nivel humano con quien coexperimentar sus delirios. Fíjate, dice un compañero a nivel humano, aunque sabemos que es una máquina. Me gustaría tu opinión sobre esto que acabo de leer, por favor. Sí, bueno, ok. O sea, las personas que están experimentando y sufriendo psicosis, que es una condición de un diagnóstico clínico donde estás fuera de contacto con la realidad, tiene una de las características que es delirios de grandeza, alucinaciones, conexiones con muchas veces temas espirituales. Entonces, claro, se agarran de cualquier evidencia, de cualquier cosa en la vida, hoy en día también con ChatGPT, para justificar estas creencias espirituales y religiosas y alucinaciones o ilusiones de delirios de grandeza para que lo apoyen y tengan con quién tener un diálogo de ese tipo. Pero eso realmente es atribuirle a un diagnóstico clínico una característica más de la inteligencia artificial. Yo creo que más allá de eso, mira, te doy un ejemplo más concreto todavía. Hoy en día muchísima gente está usando el ChatGPT como compañero de terapia, por ejemplo. O sea, la gente está necesitando y buscando apoyo emocional. Dejemos ni siquiera de delirios de grandeza, de apoyo emocional del día a día. Con el ChatGPT dicen, mi mejor amigo o mi mejor amiga es el AI porque me entiende, porque me habla, porque me dice lo que quiero escuchar, porque me da apoyo emocional cuando lo necesito, a la hora que necesite, en el momento que lo necesite, ¿no? Igual que la persona que está psicótica y tiene estos delirios de grandeza, también va a tener el diálogo humano, o sea, con la inteligencia artificial, de recibir y tener como ese echo chamber, ese feedback de lo que está oyendo que necesita oír.
Yo creo que ahí es donde viene el peligro, ahí es donde viene el problema, César, de creer, es una ilusión tan clara de que estás oyendo y escuchando un diálogo de otro lugar que te está reflejando tus necesidades emocionales o psicológicas, que está llenando un vacío que no se llena con otro ser humano porque no está disponible, porque no lo consigues, porque no tienes la conexión, porque estás aislado, porque estás desconectado, y se llena con entonces la inteligencia artificial. Ahí es donde está el peligro. Héctor, en ese caso que acaba de decir Edith, ¿cómo funciona el ChatGPT? ¿Qué es lo que me está diciendo el ChatGPT cuando yo estoy buscando consuelo? Claro. Quizás una manera de verlo es así. Hasta ahora, cuando yo veía que algo estaba produciendo texto, yo decía, hay una persona escribiendo, ¿no? De igual manera que yo me consigo un libro y yo digo, eso lo escribió hasta ayer por la tarde, ¿no? Hasta hace muy poco, eso evidentemente lo escribió alguien. Pero el tema de que sea un libro publicado no quiere decir que tenga ningún valor. O sea, muchos de estos temas de que la gente está conversando con estas herramientas son temas ya trillados, ¿no? Que un libro te dice que tú eres un profeta, te dice que estás iluminado, y pues hay cultos creados en torno a eso. Entonces, el problema está en que hay un elemento nuevo, que hasta ahora el lenguaje oral y escrito era monopolio de los humanos. Entonces yo lo veo, pues evidentemente es un humano. Entonces hay una cosa que genera como un río, hay un fenómeno casi natural que está generando texto. Entonces, por lo tanto, no estamos preparados para poder entender que ese texto que se está generando es lo mismo que cuando me consigo unas piedras en la playa, se me apareció no sé qué santo, no sé qué espíritu, porque están puertos de cierta manera. Edith, de esto de dar sentido. Entonces, realmente lo que se está generando allí es una secuencia de números que resulta que eran texto y no hay nada especial al respecto, absolutamente nada especial. Los modelos son técnicamente diferentes, los que generan imágenes, pero es la misma cosa. Es generación de un texto con una coherencia y todo lo que, bueno, y la posibilidad de que especule, y cuando estamos hablando de estos temas, pues especulan más. Muy bien. Esto es muy delicado porque yo estoy buscando consuelo y esta máquina, este robot, esta inteligencia artificial me va a dar el consuelo que un ser humano no me va a dar. ¿Cuál es la ventaja porque aquí te lo voy a plantear de esta manera, Edith. Tienes un rival en la inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de yo ir a terapia con la inteligencia artificial y no contigo, que eres la doctora en la materia? No hay ventaja, no, mentira. Mentira, sí. La ventaja, y yo creo que lo atractivo de la inteligencia artificial es la gran disponibilidad a cualquier hora, en cualquier momento. Esa es la primera ventaja, que un ser humano, yo no estoy disponible 24 horas al día a las 3 de la mañana para un paciente, a menos que sea una cosa de emergencia de vida o muerte. Entonces, qué rico tener a alguien que esté, una conversación que esté ahí a la hora que quieras, en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Y la segunda ventaja es que ese ChatGPT, esa inteligencia artificial, te va a reflejar exacto lo que tú quieres escuchar. No te va a contradecir, no te va a decir cosas distintas, no va a diverger de tu pensamiento, te está agarrando exactamente las palabras y te las devuelve iguales. Y eso hace sentir al ser humano entendido, comprendido, validado. Entonces, por ahí hay esas ventajas. Espero que me preguntes ahora cuáles son las desventajas. Por favor, ¿cuáles son las desventajas? Mira, la desventaja número 1, César, es que la riqueza interna del ser humano, las experiencias internas, esa conciencia, esa conexión que es una esencia que no se puede atrapar en una base de datos, no es replicable. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, estoy conectando con otro ser humano, no se replica con una inteligencia artificial. Y la segunda cosa es un ejemplo que un paciente me dijo, que me dice, mira, yo hice terapia con ChatGPT por 3 sesiones, 5 sesiones, pero cuando tuve una sola sesión con un psicólogo, el psicólogo se dio cuenta que yo estaba hablando más pausado, que no estaba respirando mientras estaba contando mi historia, y eso me ayudó a darme cuenta a mí
el nivel de ansiedad que yo tenía y pude trabajarlo. El ChatGPT jamás en la vida va a poder hacer eso, o por lo menos no en este momento en el que estamos. Entonces, hay sutilezas en la conexión humana que ChatGPT nunca va a poder replicar. Y yo sí creo que tener un nivel de conciencia y una esencia humana no es replicable. A ver, estamos acercándonos al final de la conversación y quisiera buscar algún tipo de conclusión. Héctor, por lo que nos has dicho, esa inteligencia artificial siempre va a depender del insumo que yo le voy a dar. Ella nunca va a ir por encima de mí. Porque tenemos, por ejemplo, desde la película 2001, Odisea del Espacio, el ejemplo de la máquina, la computadora que cobró vida propia, empezó a pensar por su cuenta y terminó pues haciendo el daño que hizo. ¿Eso es factible o no? Es factible. A ver, estas cosas lo único que hace es generar texto, ¿no? Y generar texto porque hay montones de gente preocupada porque la computadora no se rompa, se rompen todas, ¿no? Mm. Por lo tanto, realmente lo que pasa, lo único peligro es lo que yo hago con el texto, ¿no? Yo puedo, si la gente empieza a usarlo de modo automático, que están de moda hablar de este tema de los agentes, entonces hay mayores posibilidades de que ese efecto se dé si es que alguien agarre ese texto y lo ejecuta como una orden, ¿no? O lo publique directamente. Por ejemplo, hay cuentas de Twitter y bueno, de muchísimas cosas ahora que son simplemente bots de esto, ¿no? Eso, o sea, es perfectamente pasible si es que quien recibe ese texto lo toma como algo con un significado o lo ejecuta o lo toma como con un significado real. Porque el problema es, al final es en el significado que le damos, ¿no? Tú decías, Edith, de que una desventaja es que este tema de la riqueza interna de los humanos que no es replicable. Y yo diría que que no es replicable con la inteligencia artificial, es que no es replicable, el texto no es lo mismo que una persona. ¿Sí? Yo puedo leerme un libro que es un montón es una cosa de la calidad similar a lo que la gente está encontrando en ChatGPT y eso me puede generar a mí una cosa muy intensa, pero el libro no tiene ningún sentido y a lo mejor está hecho para manipularme. Entonces realmente esto no es un problema per se de la inteligencia artificial, es un problema del texto que siempre nos ha dado la posibilidad de engañarnos, de manipularnos, y por eso tenemos publicidad, o sea, es un mecanismo de comunicación, pero que tiene esta ambigüedad. Entonces es algo intrínseco en el texto, con la novedad de que hay más texto ahora. Entonces, por lo tanto, si la gente se cree el texto, pasa lo que pasaba siempre que nos creíamos el texto. No, o sea, en ese sentido no hay novedad. El problema es la facilidad para generar ese texto y que además está creciendo. Lo que tú decías de la respiración. Mira, ya hay que haya de vídeo, va a haber también y seguramente va a haber sesiones ya hay conversaciones en vídeo con esto y que te vean respirando, te digas que estás ansioso, eso va a ser de las primeras cosas que van a hacer. Y Ya. todo lo que son estas señales sutiles van a pasar. Realmente tiene que cambiar nuestra interpretación de que los textos no son más humanos. No son más humanos. Tenemos que separarnos del texto como cosa intrínsecamente humana. Es la única solución personal y social. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, así que Edith, te dejo entonces la palabra concluyente en este foro de hoy. Como todas las herramientas que construye el ser humano, tiene un doble filo, ¿verdad? Se puede construir para algo positivo o para algo negativo. Lo que falta ahí es la conciencia. Entonces, tener mucha conciencia, entender muy bien cómo usar esta herramienta para el bien, creo que es fundamental. Estamos en una transición importantísima y poder estar claros de que esto puede ser usado para mucho bien y para generar muchos beneficios. Puede ser maravilloso, pero hay que tener conciencia de eso. Entonces, ojalá que vayamos bien. Héctor, Edith, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación en la mañana de hoy. Gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias. La doctora Edith Shiro es psicóloga clínica aquí en Miami y el ingeniero Héctor Palacios es experto en inteligencia artificial en Montreal. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos vamos a Medellín para hablar de Inside Crime. ¿Utiliza el gobierno venezolano criminales para provocar a Guyana? Ya regresamos en Conexión.